Hola, estimados estudiantes de la especialidad de ortodoncia de la Universidad Americana. Por asuntos ajenos a mi voluntad, pues no he podido estar con ustedes las dos últimas sesiones. Sin embargo, quería asignarles la actividad final, la cual consiste en una planificación de esquemas de tratamiento farmacológico. Es un formato que ustedes deben de llenar para resolver dos casos clínicos concretos. Y para ello les voy a presentar lo que sería el esquema de planificación y también un ejemplo para que ustedes puedan hacer el registro de la información y utilizarlo al máximo. Esto con el objetivo de que ustedes puedan sacarle el máximo provecho en su quehacer práctico odontológico. Muy bien. Es importante que cuando nosotros hagamos la planificación de los esquemas de tratamiento farmacológico, tengamos muy en cuenta las variables que tenemos que considerar a la hora de poder elegir una terapia farmacológica. El gran problema que tenemos en la prescripción es que solemos no pensarlo demasiado a la hora de seleccionar alguna alternativa terapéutica. Esto se convierte en un verdadero problema porque al no considerar las opciones terapéuticas podríamos incurrir en algún error, el cual podría generar una complicación a nuestra terapia o una serie de molestias que nuestros pacientes tengan, ¿no? A causa de una imprecisión en la prescripción. Así como cuando tomamos una impresión para saber las dimensiones adecuadas de la rehabilitación oral que nosotros vamos a hacer o el tratamiento odontológico que vayamos a hacer, si ya fuese esta una férula inclusive, nosotros necesitamos predecir un resultado para poder, considerando las variables, hacer los ajustes pertinentes y obviamente obtener lo que todos queremos a la hora de realizar cualquier procedimiento médico o odontológico, que obviamente que nuestro paciente se sienta bien, solvente su problema y obviamente tener éxito en esta terapia. Así que empecemos con ello, con lo que sería el proceso de selección de las opciones terapéuticas. Bueno, este es el formato de planificación de esquemas farmacológicos. Es un formato que al inicio tenía varias páginas, pero lo fui haciendo cada vez más operativo para que fuese lo más sencillo posible, tomando en cuenta aquellas variables, las más probables a la hora de atender a un paciente, con el objetivo de que podamos evaluar claramente qué es lo que vamos a hacer y hacer una selección adecuada. El resultado final es obviamente el elaborar nuestra receta que está diseñada, planificada según las características propias del paciente. Entonces les voy a ir mostrando cuáles son esos elementos que tiene, ¿no? El nombre del paciente, la edad y el sexo. La edad principalmente porque eso nos orienta acerca de ciertos riesgos cardiovasculares, por ejemplo, los AINES, ciertos AINES, los inhibidores selectivos de la COX, son especialmente riesgosos en pacientes de más de 40 años. Por lo tanto, la edad ya nos está sugiriendo algún tipo de variación en cuanto a la terapia o un grupo de fármacos a seleccionar. Sin embargo, también la edad nos ayudará para saber si nuestro paciente es pediátrico o geronto, para establecer eventualmente el peso con el que nosotros nos podemos orientar a la hora de hacer una dosificación no estandarizada, sino una dosificación que sea individualizada para el paciente que estamos tratando. Ahora, también la edad nos sugiere algunas complicaciones que este paciente puede tener, algunos daños orgánicos o multisistémicos que podría tener, ¿no? O algún tipo de trastorno que no es común en la edad de ciertos pacientes. Por ejemplo, no es muy común diabetes antes de los 30 años, sin embargo, hay pacientes que pueden desarrollarlo incluso mucho más antes si consideramos el paciente con trastorno metabólico de tipo diabético o tipo 1. Ok, esos son como los datos generales de este apartado. Ahora, luego venimos con los antecedentes, fármacos empleados en los últimos 6 meses. Este tiempo es importante porque al menos nos permite tener una idea de qué fármacos ha utilizado y qué tanto esto puede alterar lo que sería el resultado con mi terapia. Puede ser de que tengamos fármacos que simultáneamente con la terapia que yo voy a utilizar se estén empleando o fármacos que me estén dando algunas pistas sobre qué selección puedo yo tener o hacia dónde tengo que inclinar yo la selección prescriptiva que debería de considerar. Entonces colocamos el nombre del fármaco,
el genérico principalmente, porque con el genérico nosotros vamos a poder orientar el principio activo. O si tenemos un consumo del fármaco de forma comercial, pues indicar claramente cuál es el principio activo. Y este dato es importante porque cuando nosotros más adelante sometamos a escrutinio de que si hay una interacción medicamentosa peligrosa o a considerar, no lo vamos a hacer con un nombre comercial, lo vamos a hacer con un nombre genérico, con un principio activo. Por ejemplo, si mi paciente toma Panadol, los buscadores de interacciones difícilmente reconocerán al Panadol como un principio activo. De tal manera que si colocamos paracetamol, acetaminofén, este sí es un principio activo que él lo reconoce en la base de datos y eso nos va a ayudar mucho para evitar interacciones negativas. Así que muy importante colocar el nombre del principio activo. El motivo de la prescripción, en este caso, sería la razón de por qué este paciente lo está utilizando. Muy importante que sea prescrito, pero poner especial atención si el paciente nos dice si es una automedicación. Así que indicar para qué se lo estaba tomando, pero también saber si fue prescrito, porque hay una orientación médica detrás, o si fue ciertamente algo únicamente automedicado, porque alguien se lo recomendó, miró un spot publicitario en las redes sociales, en la televisión, en la radio, en cualquier otro sitio. Entonces hay que indicar cuál fue el motivo. Por ejemplo, el Panadol, paracetamol, el acetaminofén, lo utilizó por dolor de cabeza porque se lo recomendó un amigo. Entonces fue automedicado. Entonces, por cefalea y en este caso fue automedicado. Fecha de inicio y fin del tratamiento. Esto es para indicar si incluso al día de hoy es una terapia que sigue en su curso, ¿no? Sobre todo para saber la cantidad de tiempo a considerar si, por ejemplo, una concentración de fármaco permaneció mucho tiempo en el organismo, ver si todavía los remanentes de ese fármaco están presentes. Ok, vamos a ponerlo con un ejemplo. He pasado tomando aspirina 2 semanas, ácido acetilsalicílico, y lo dejé de tomar el día sábado y mi cita es el día lunes. Actualmente yo no estoy con un tratamiento, ya lo culminé, pero el fin del tratamiento de aspirina es importante porque todavía el día lunes, martes, miércoles de la siguiente semana vamos a encontrar concentraciones de ese fármaco presente. Entonces, esa indicación de la fecha de inicio y fin también tiene ese dato de relevancia. Luego tenemos los sistemas afectados a nivel patológico, ¿no? Entonces aquí tenemos la lista de sistemas y se va a indicar pues si sí o si no. Y el diagnóstico, ¿no? Que esto pudiese tener. Por ejemplo, si el paciente sufre de un trastorno respiratorio y este diagnóstico es asma, o el paciente sufre de distrofia muscular, entonces sí se coloca el nombre, ¿no? De ahí. Esto nos permitirá ver a qué nos estamos enfrentando en cuanto a interacciones, complicaciones y sobre todo el funcionamiento biológico para elegir terapias que sean más biocompatibles con la condición del paciente. Anotación adicional, aquí si alguna de las patologías que estaban enlistadas no correspondería o no estaba ahí, pues se coloca, ¿no? Algún dato adicional que no esté propiamente establecido en el formato. Luego tenemos los factores de riesgo. En los factores de riesgo enlisté una lista pues bastante amplia, por ejemplo el consumo de tabaco, el alcohol, el vapeo, suplementos. Y esto de los suplementos porque los pacientes casi nunca nos dicen que están consumiendo suplementos como por ejemplo de entrenamiento o algún otro tipo de suplemento no prescrito que el paciente lo toma por pues alguna medida preventiva o compensatoria. Es importante saberlo porque a veces los pacientes no lo consideran esto como un fármaco. La exposición solar, sobre todo por los tratamientos a nivel dérmico, los pacientes que sufren, por ejemplo, lupus o pénfigo, este dato es muy importante a la hora de prescribir cuáles son los fármacos con mayor tipo de incidencia y también, por ejemplo, para elegir alguna terapia antibiótica, por ejemplo, las tetraciclinas y la fotosensibilidad es un punto importante a considerar. Si padece de ansiedad, aunque no reciba algún tipo de terapia psicológica de grupo para el respecto, si consume algún tipo de psicotrópico, sustancias recreativas también, o otra sustancia que esté ahí. Si la respuesta es afirmativa, se coloca el nombre de esa sustancia
y se coloca lo que es la frecuencia, qué tanto lo consume. Esto obviamente está indicado hacia los hábitos de consumo del paciente y nos permite establecer algunos factores importantes o modificadores a la terapia farmacológica. También indicar presión arterial, en este caso sistólica y diastólica. Esto es como un fin de clasificar al paciente en ASAPS. Y el espacio de presión arterial se coloca cuántas veces se tomó. Si, por ejemplo, solo se tomó una vez y se obtuvieron unos valores, listo. Si se tomaron 3 veces, se colocan los valores, según fuera el caso. El diagnóstico que se coloca en este apartado es el diagnóstico odontológico. Un paciente llega a la consulta y requiere requiere una terapia de urgencia, producto de un absceso. En ese tipo de casos, pues se coloca el diagnóstico, ¿no? Que sería absceso periapical. Luego tenemos el abordaje farmacológico. Aquí vamos a colocar qué es lo que yo planeo utilizar en este caso. Todas las alternativas de tratamiento que yo pudiese tener como para poder indicar cuáles son las opciones que he seleccionado, ¿no? Puede ser que yo requiera de 4 opciones, puede ser que requiera de 2 opciones o puede que solo requiera de una. Entonces aquí se indica cuál es la opción que yo voy a utilizar y cuál es el fármaco que yo he decidido utilizar para solventar ese problema. Luego tenemos esta tablita que son de las interacciones medicamentosas, donde se coloca el fármaco que el paciente consume, que es algo que pues desafortunadamente no puedo quitar del esquema, es algo que ya está bajo un tratamiento farmacológico o un suplemento que lo está usando y que los remanentes de eso van a quedar varios días después, entonces eso no lo puedo quitar, se coloca ahí el fármaco, la sustancia empleada. ¿Y qué propongo yo como opciones para esta terapia? ¿Cuáles son los fármacos que yo consideraría utilizar? Entonces yo lo someto a un análisis a través de una base de datos para ver si la interacción al final es positiva, no hay ningún problema, puede incluso ser sinérgico, o puede ser negativa, donde yo tengo que tomar cartas al asunto y donde tengo que hacer ajustes. Si un fármaco me genera una interacción negativa, yo debo cambiarlo. Y aquí tengo que colocar el ajuste que he decidido emplear. Luego tenemos la tabla de los fármacos, donde yo los tengo organizados por grupos, donde vamos a poner el nombre del fármaco, la presentación, el margen terapéutico, el esquema que nosotros pensamos utilizar, por ejemplo, para control de la ansiedad, si fuera la ansiedad, o para profilaxia ansiolítica, para prevenir una ansiedad que el paciente pueda desarrollar durante la cita, porque ya lo conocemos, la dosis que nosotros queremos utilizar, cuál es el intervalo de dosificación, los días del tratamiento y alguna indicación especial que nos hable acerca de previsiones que debemos de tener. Por ejemplo, la indicación especial de los ansiolíticos, así en términos muy generales, es que el paciente debe de evitar, ¿no?, el conducir o trabajar con maquinaria pesada, porque obviamente puede que sus capacidades físicas no estén al máximo. Entonces he colocado ansiolíticos, he colocado anestésicos, analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos y otro grupo de fármacos que nosotros podemos utilizar no convencionalmente en la terapia. Y luego pues tenemos ya nuestra receta, donde ya hemos pensado todos los factores que condicionan que voy a prescribir en este caso y ya pues ya depurado, ya curado toda la información que tengo, seleccionado correctamente las alternativas, pues elijo ahí adecuadamente. Vamos a resolver un caso para ver cómo vamos a desarrollar este esquema, ¿no? Paciente de 56 años de edad, del género femenino, presenta hipotiroidismo, además es hipertensa, controlada con enalapril de 20 miligramos al día. Es remitida a la clínica de especialidades odontológicas de la universidad por presencia de dolor y supuración en la zona del diente 1-2. También presenta asimetría facial en la zona superior anterior. Al examen clínico se observa corona del diente 1-2, que esta está fracturada y hay supuración. Al examen radiográfico en la zona apical se observa una sombra radiolúcida compatible con periodontitis apical crónica. Se sugiere a la paciente realizar tratamiento de conducto convencional. Entonces, aquí ya nos está dando varias pautas que vamos a tener que considerar. Notemos la radiografía y quiero que recuerden el dato de esta endodoncia previa porque nos va a servir en el futuro. Ok, aquí que planteamos un manejo preoperatorio, uno transoperatorio y uno postoperatorio. Significa que
nos están pidiendo hacer un abordaje completo de este caso, así que tenemos que pensar en todos los fármacos que desde el punto de vista farmacológico voy a utilizar. Entonces aquí dentro de los datos generales vamos a encontrar que tenemos una paciente de 56 años de edad y que es femenina, completando lo que sería esa primera parte del formato. Aquí el otro dato que nosotros tenemos es los fármacos que están empleando. Y si nosotros notamos, la paciente nos hace referencia al uso de enalapril de 20 miligramos. Por lo tanto, el nombre del fármaco que está empleando, en este caso es un nombre genérico, el es enalapril. El motivo es la hipertensión, eso nos queda declarado acá en lo que sería la descripción del caso. Y la fecha de inicio del tratamiento y fin, pues lo del inicio no es tan relevante como para esta primera parte de planificación, obviamente en la historia clínica sí, pero aquí lo importante es colocar que es un tratamiento que actualmente sigue su curso. Ahora, hay otros datos ahí que vamos a ver. En el siguiente apartado nos preguntan acerca de condiciones patológicas y obviamente al consumir enalapril por hipertensión estamos frente a lo que sería, eh, estamos frente a lo que sería una condición cardiovascular. En este caso, pues el uso de antihipertensivos o el diagnóstico de hipertensión es requerido, ¿no? Entonces tenemos el uso de antihipertensivos porque tenemos un diagnóstico de hipertensión. Sin embargo, nos habla de hipotiroidismo, no nos dan datos de ello, sin embargo lo colocamos como una condición endocrina que la paciente nos hace referencia. No hay datos adicionales al respecto, así que, bueno, es un dato que lo vamos a colocar ahí y puede ser algo de vieja data de la paciente o que simplemente no usa un tratamiento farmacológico o suplemento. Luego tenemos lo que son los factores de riesgo. Y en el caso no nos hace referencia a ningún factor de riesgo. Así que aquí está, en este caso, este cuadro quedaría vacío. Si el paciente nos indica algún factor de riesgo, pues ahí sí completaríamos los datos. Luego nos preguntan acerca de los valores de hipertensión y no tenemos valores en el caso de hipertensión o de los valores de presión arterial, perdón. Por lo tanto, no nos dice cuántas veces se hicieron, no tenemos datos de esto, pero asumimos que la paciente es hipertensa por lo que nos describe el caso. Luego tenemos lo que es el diagnóstico. El diagnóstico aquí se nos plantea. Aquí tenemos una sombra radiolúcida compatible con periodontitis apical crónica. Por lo tanto, este es el diagnóstico del caso que ya está sugerido. Luego tenemos lo que sería, ¿cuál va a ser el abordaje farmacológico? Ok. Si tenemos un paciente hipertenso que está siendo controlado, lo ideal es verificar su presión para certificar que ciertamente esté controlado. Lo otro es notar que aquí hay un tratamiento previo como una endodoncia. Si vamos a hacer otro tratamiento de conducto, pues probablemente no es un tratamiento nuevo, así que no hay un factor de ansiedad significativo. Los pacientes diabéticos y hipertensos se recomienda realizar lo que sería la profilaxis ansiolítica, sobre todo cuando son pacientes que vamos a atender por primera vez o que se le van a realizar tratamientos que sugieren para él un riesgo o es la primera vez que se le va a realizar un procedimiento de ese tipo. Si no es el caso, como noto acá, entonces la terapia ansiolítica estaría descartada. Entonces, lo que propongo para este caso es obviamente la anestesia. ¿Por qué? Porque nos sugieren que vamos a hacer un tratamiento de conducto. Y también tenemos que necesitamos para el postoperatorio el efecto analgésico antiinflamatorio. Y si nosotros requerimos otra sustancia, en este caso el hipoclorito para la irrigación, pero eso no nos va a afectar en esta terapia sistémica a menos de que hagamos una terapia local intraconducto. Esto significa que habrá compatibilidades o no con algunas sustancias cuando las coloquemos intraconducto, si fuera el caso, ¿no? O combinamos una terapia local. Entonces, bueno, considerando todo esto, vamos a ir a la selección. Ya tenemos los fármacos seleccionados, ya sabemos qué es lo que toma la paciente. La paciente toma enalapril y yo pretendo utilizar lidocaína más epinefrina y también considero este mismo enalapril en la interacción con el naproxeno, que es el fármaco que quiero mandar en el postoperatorio. ¿Por qué naproxeno? Naproxeno porque es una paciente de más de 40 años, es una paciente que tiene riesgo cardiovascular porque tiene o padece hipertensión
Y por esa razón es muy importante que yo cuide la seguridad cardiovascular. Por esa razón utilizo derivados del ácido propiónico que son más cardioseguros. Y dentro de ellos, de los más cardioseguros, es el naproxeno. Por eso hago esta selección inicial como para el ejemplo. Entonces, para poder buscar las interacciones adecuadas, voy a ir a Medscape, que es una página especializada donde tengo una base de datos donde tengo el Drug Checker o el Interaction Drug Checker, donde yo voy a poder introducir los fármacos que pretendo seleccionar o prescribirle a mi paciente o utilizar durante la terapia para ver si hay una interacción positiva o no. Ahí les dejo el código QR, ustedes con su celular lo escanean y pueden ir directamente a la página. Esta es la página de Medscape y ustedes tienen el Drug Interaction Checker. Entonces lo que ustedes tienen que colocar son los nombres de los principios activos que ustedes pretenden utilizar. Entonces, he colocado aquí el enalapril y la lidocaína. De lo primero que ponemos el fármaco con el que vamos a trabajar siempre, que sería el enalapril y la lidocaína. Y como pueden apreciar, si yo utilizo enalapril y lidocaína, no hay interacción. Así que luz verde para la lidocaína. Pero mi lidocaína está combinada con epinefrina. Este es otro fármaco, por lo tanto, también lo tengo que incluir en la lista. Así que aquí veo que si mi paciente está utilizando enalapril, yo puedo utilizar lidocaína y epinefrina con epinefrina y no voy a tener una interacción negativa. Va a ser positiva porque ustedes pueden notar acá que está en verde. Luego, cuando yo agrego a mi lista el naproxeno, yo me doy cuenta que hay varias interacciones negativas. Aquí me aparece en rojo. Significa que el naproxeno es un fármaco que no debería utilizar en mi terapia. Ahora, si yo utilizo ahora acetaminofén y yo utilizo dexametasona como opciones analgésicas y antiinflamatorias, vamos al resultado. Por ejemplo, si yo tengo mi enalapril más lidocaína más epinefrina y un desinflamatorio como la dexametasona, esto pues me genera una interacción positiva. Así que lo puedo utilizar. Y para cubrir la parte analgésica tenemos el acetaminofén, lo cual también nos genera una interacción positiva. Significa de que cuando yo tengo una interacción, tengo que buscar cuál es el fármaco que está generando el problema y aislarlo de la lista y hacer el cambio. Y lo debo hacer en este orden porque si se fijan, parto. Hasta este punto todo está en orden. Ahora, el fármaco que voy a cambiar no es el anestésico, no es el vasoconstrictor, sino que es este fármaco analgésico, como fue la situación que planteamos acá para poder hacer una selección apropiada. Entonces, la terapia ansiolítica no es requerida. En la anestesia, aquí colocamos los datos: lidocaína más epinefrina, 2% de lidocaína, 1 en 100.000 de epinefrina. Margen terapéutico de este fármaco es de 7 miligramos por kilogramo. El esquema es de control del dolor, analgésica. Vamos a usar 2 carpules como máximo. El intervalo va a ser en 2 administraciones. Vamos a colocar los carpules primero uno y luego, si notamos que todavía hay sensación de dolor, colocamos el segundo para aprovechar más lo que serían nuestros 2 carpules de anestesia. Los días de tratamiento solo va a ser durante la cita y no hay ninguna indicación especial con respecto a este fármaco. Luego en la terapia analgésica tenemos acetaminofén. Vamos a usar tabletas. El margen terapéutico anda entre los 100 y los 3.600 miligramos. El esquema es también control del dolor. Este sería postoperatorio. La dosis de 500 miligramos. El intervalo de cada 8 horas. Vamos a mandarlo por 3 días y no hay una indicación especial. Por el otro lado tenemos al antiinflamatorio, que en este caso utilizamos dexametasona, 2 miligramos. La presentación que vamos a utilizar, el margen terapéutico de 1 a 20, así que estamos perfectamente dentro del margen. El esquema es desinflamatorio, la dosis va a ser de 2 miligramos, el intervalo de cada 8 horas, los días del tratamiento van a ser 3 y aquí hay una indicación especial. Para que no se tomen de forma simultánea, vamos a esperar 15 minutos entre la toma de una y otro de los fármacos. No requerimos en este caso cobertura antibiótica ni tampoco otro tipo de fármaco adicional de forma sistémica. Y así nos quedaría nuestra receta. Acetaminofén en tabletas de 500 miligramos, tomar una tableta cada 8 horas por 3 días, 9 tabletas. La dexametasona en tableta 2 miligramos, tomar una tableta cada 8 horas por 3 días, 9 tabletas.
La indicación especial, en este caso, tomar la dexametasona 15 minutos después del acetaminofén. Obviamente no colocamos aquí la lidocaína más epinefrina porque eso no lo prescribimos, eso solo lo utilizamos durante la consulta, pero sí lo consideramos a la hora de la terapia farmacológica. Nosotros vamos a resolver el caso 2. Ahí ustedes pueden ponerle pausa al video y tomar las anotaciones. Vamos a enfocarnos únicamente en el caso 2, en lo postoperatorio. Es casos de los que me encanta porque se trata de una biopsia. Y el caso número 3 de esta señora que llega con un posible absceso dental. Eh, lo que nosotros necesitamos es el manejo transoperatorio y postoperatorio de esta paciente. Así que espero que le vaya muy bien en la resolución de este caso, pero lo más importante es que le sirva para poder planificar los esquemas de tratamiento a sus pacientes. La gran riqueza de este ejercicio es que ustedes puedan luego utilizarlo en la aplicación clínica para sacarle el máximo provecho posible. Muchísimas gracias y los dejo hasta la próxima. Recuerden que la odontología es más que dientes.